Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Hay una iglesia detrás de las cámaras, amén. Le damos la bienvenida, le decimos que los amamos, que los queremos mucho y también le decimos que los queremos ver aquí, ¿verdad? Queremos también verlos aquí. Hay una silla para ti. Cuando estés preparado, ven y únete a nosotros. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Se ven tan bellos. La mitad los veo, la mitad no, pero estamos bien. Amén. Se ven preciosos. Mi nombre es Mari. Si no me conocen, mucho gusto. Aquí estoy para servirle. Estamos en el mes de febrero, el mes del amor. Oscar está emocionado, el mes del amor. Yo espero que coja un regalo bueno. ¿Y qué pasa en el mes de febrero? Pues que comenzamos una nueva serie. Amén. ¿Cuántos se gozaron la última serie? De verdad, la última serie estuvo tremenda, de verdad que aprendimos mucho, nos gozamos en cantidad, pero ya esa serie pasó, aprendimos de ella, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Practicarla. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas, tenemos que practicar el crecimiento, ¿verdad? Poder crecer por medio de esas 4 cosas que Dios nos entregó, esos 4 atributos que Dios nos entregó. Pero ¿qué pasa? Que este mes comenzamos una nueva serie. Y esta serie está tremenda. Está tremenda, yo no te aconsejo quedarte en tu casa. Yo te aconsejo que tú vengas y te puedas llenar de la palabra que Dios nos va a entregar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la serie se llama Habitar. Amén. Vamos a estar este mes de febrero, ¿verdad? Por esta semana hablando, ¿verdad? De cómo nos debemos enfocar, no solamente en leer la palabra, sino cómo hacerla parte de nuestras vidas. Amén. Poder permanecer en Cristo. ¿Cómo podemos tener una vida donde sea Jesús el que gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones? En esta serie vamos a enfocarnos en cómo y por qué tenemos que permanecer en Dios. Es como si nuestra vida, ¿verdad? Si nos he tenido problemas con esa palabra toda la semana. Sumergiéramos. Es como si nos sumergiéramos en su palabra. Y yo quiero rapidito entrar al nuevo verso de esta semana, que está en Juan 15, 1 al 8. Si tienes tu Biblia la puedes sacar, si no tienes tu Biblia y tienes tu tableta o tu teléfono, lo puedes sacar también, solamente para que leas la palabra, si no pues va a estar en la pantalla, ¿verdad? Entonces yo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada. Yo te aconsejo de que tomes nota, porque las notas son las que te llevan al cielo, mentira, no. Porque las notas son importantes para que nosotros cuando lleguemos a nuestra casa nosotros podamos meditar en ellas. Algo que yo hago, ¿verdad? Y yo creo que lo quiero compartir porque puede ser de ayuda para cada uno de ustedes, es que cuando yo tomo nota, yo también oro mis oraciones por la mañana, pues las baso en base de esos textos bíblicos, de esas notas que tengo, porque cuando Dios te entrega una serie es porque Dios quiere, ¿verdad?, que tú crezcas en esa área. Entonces, si nosotros tomamos esas notas, nos las llevamos a nuestra casa, las aplicamos a nuestras vidas y oramos para que Dios haga una transformación y haga un cambio en esa área, nosotros vamos a ver el cambio. Amén. So, Juan 15, 1 al 8, Reina Valera actualizada dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos.
Voy a leer el último versículo otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que lleva mucho fruto y sean mis discípulos. Y es palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que has puesto en nuestras vidas, Señor. Que sea una semilla en nuestros corazones, Padre, donde nosotros podamos, mi Dios del cielo, ser ministrados el día de hoy. Pero que no se quede aquí, Padre amado, sino que podamos ir allá afuera y compartir estas palabras, Señor, con aquella persona que no te conoce, Padre, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro amigo, mi Dios del cielo, y que podamos, mi Dios del cielo, ser, Padre amado, tu reflejo en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace una semana atrás, el pastor principal, ¿verdad?, estaba preparando a los que iban a estar predicando en este tiempo que él iba a estar afuera, en el sabático, ¿verdad?, para traer la responsabilidad de traer la palabra. Todos aquellos que van a estar predicando los domingos, ¿verdad?, van a estar tomando su lugar, trayendo una palabra, tuvimos que pasar por un pequeño proceso. Eso es de saberlo del pastor Luis, ¿verdad? Todo él siempre está lleno de sorpresas, ¿verdad? Entonces, ese día fue un lunes y nos reunimos aquí y él trajo un pequeño ejercicio. Ese ejercicio me puso bien nerviosa, yo quería salir corriendo por la puerta, ¿verdad? Y peor es que también lo tenía que hacer en inglés. Entonces yo dije, no, pastor, yo lo voy a hacer en español. Empecé en inglés, pero paré y seguí en español, ¿ok? Es que lo hispano mío está por todos lados, ¿verdad? Entonces, este ejercicio se basaba en hacer una pequeña exhortación y él nos dio de 2 a 3 minutos para nosotros poner una pequeña mini predicación con unos objetos que él tenía en la mesa. Había un cable, había una clipeadora, había un velcro, había un pañito de limpiar las gafas, ¿verdad? Habían diferentes cosas en la mesa y tú tenías que tomar una cosa y preparar una exhortación, aplicar un objeto a una predicación, ¿verdad? Tomar un verso bíblico y poder, ¿verdad?, traer una exhortación esa noche. Y yo decía, ok, pues déjame ver qué es lo que hay en la mesa. Cuando yo vi que era lo que había en la mesa, yo decía, ok, pues voy a coger esto, voy a coger esto. Y había muchas cosas. Yo decía, ay Dios mío, que yo sea la primera. Porque si yo soy la primera, voy a coger lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil, entonces va a ser una exhortación rapidita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el pastor comienza en orden del mes que tú naciste. Enero, febrero, marzo. Adivinen qué mes yo nací. Diciembre. Yo fui la última en tomar el objeto de la mesa. Yo decía, wow, Mari, no se puede poner mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo cojo el objeto, pues yo digo, pues entonces voy a coger el objeto el pañito que limpia las gafas. Y yo decía, ok, pues puedo hablar de cómo el Espíritu Santo limpia nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo podemos ver claramente por medio de la palabra y esto, you know. Yo decía, ok, esto está bueno. Ahora lo que tengo que encontrar es un verso bíblico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que él nos había dado un papelito con un nombre al principio de la reunión. Y él dice ahora, ok, su objeto, abran el papelito y se lo van a dar a la persona que dice el papel. Entonces, esa persona que tiene su nombre te va a dar el objeto de él. Y yo decía, ok, ahora tengo que volver a pensar nuevamente, Holy Spirit. Como dice la muchachita por ahí en Instagram, Espíritu Santo, actívate, ¿verdad? Me entregan un cable. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo con este cable? Entonces yo estaba, mira el cable. Yo, Dios mío, Señor Padre, ayúdame, porque yo no sé qué yo voy a hablar con este cable. Entonces me di de cuenta de que el cable le faltaba algo. Y yo decía, ok, podemos hablar. Entonces el cable tiene un propósito, ¿verdad? Este cable tiene un propósito. Y yo decía, ok, Dios me dio el verso bíblico, ya yo estaba preparada, ¿verdad? Y traté de lo más, porque lo que nos dieron fueron 3 minutos para traer una pequeña exhortación. En una exhortación un giving talk, ¿verdad? Una ofrenda de discurso te puede tomar 2 días, you know? Yo decía, ok, pues 2 minutos, vamos a ver qué trae el Espíritu Santo. Pero Dios se movió de una manera bien bonita esa noche. Y entonces yo decía, ok, voy a hablar de cómo
a esto le falta una pieza que es bien importante, ¿verdad? Entonces comencé a hablar y hablé de cómo este cable tiene un propósito, ¿verdad? Y es entregar energía. O sea, si estuviera completo, podemos enchuflarlo a la pared y podemos cargar nuestras computadoras, podemos cargar nuestro iPad y todas esas cosas que nos gusta tener a la mano, ¿verdad? Pero así solamente, pues no tiene propósito. No podemos cargar un teléfono, no podemos cargar una tableta, ¿verdad? Entonces yo decía, pues le falta el conector. Y ese conector es el que da la energía, es el que entrega esa fuente de energía para que pueda, ¿verdad?, funcionar la tableta, para que pueda funcionar el teléfono. Entonces yo lo asimilé a cómo nosotros necesitamos, ese conector de nosotros es Jesús, ¿verdad? Cuando no estamos conectados con Jesús, pues no hay propósito, ¿verdad? Cuando no estamos conectados con la oración, cuando no estamos conectados con la palabra, no hay propósito, ¿verdad? Porque necesitamos el conector, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro conector. Jesús es el que nos conecta, ¿verdad?, al Padre. Jesús es esa fuente. Y de eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Amén. Y quiero comenzar explicando qué significa habitar, ¿verdad? Habitar en el hebreo, según la concordancia Strong, y yo pues no sé hablar hebreo, ¿verdad? Lo voy a tratar de decir. Creo que se dice chekan. Eso significa habitar, es residir, es quedarse de una manera permanente. Otra palabra que nosotros conocemos mucho, que usamos mucho, es morar. Morar en Cristo, morar en Dios. Amén. En estos versos que nosotros acabamos de leer, vamos a estar bajo el tema permanece en Cristo. Permanecer en Cristo. Y estos versos que nosotros acabamos de leer, Jesús le está presentando a sus discípulos una asimilación, ¿verdad? Una metáfora de cómo ellos deberían habitar en Él, ¿verdad? Ellos se encuentran ahora mismo en el aposento alto la noche antes de su muerte. Imagínate cómo se tiene que sentir Jesús en este momento. La noche antes de su muerte, donde Judas Iscariote ya había salido, ¿verdad?, a poner en movimiento los sucesos que iban a llevarlo a ser arrestado a Jesús, iban a llevarlos a su crucifixión. Esta noche, ¿verdad?, Jesús le instruye a sus discípulos en cuanto a la comunión y le lava los pies, ¿verdad? Aquí Él le da las más íntimas instrucciones. Mira cómo es Jesús, ¿verdad? Él le da íntimas instrucciones a sus discípulos antes de ir a la cruz. Íntimas instrucciones, eran de bien importancia que estos discípulos tomaran estas instrucciones en sus vidas. Entonces, esta noche, aquí vemos, ¿verdad?, que Él quiere comunicarle la importancia de permanecer en Él. Él quiere comunicarle a sus discípulos lo importante que es permanecer en Él, ¿verdad? Habitar en Él, morar en Él, tomar su palabra, vivirla. Amén. Jesús comienza identificándose como la vid. El verso comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces yo esta semana me puse a dibujar. ¿Quieren ver mi dibujo? Yo creo que ya lo enseñaron en la adoración, porque parece que se coló en la adoración. Pero me puse a dibujar. Entonces le hice un dibujito a ustedes aquí bien chuchín. It's coming, the picture. Mira qué lindo. Gracias, gracias. Gracias por el app Procreate. Porque I trace it, so no voy a cogerle mucho crédito. Okay. Aquí vemos, ¿verdad? Quiero traer una pequeña explicación del verso, ¿verdad? Porque el verso nos está hablando de que Jesús es la vid verdadera. La vid es un tronco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Dios, el labrador, que Él está en control de todo. Dios está en control de todo. Él puso la semilla, ¿verdad?, las raíces,
¿verdad? Él es el que la riega, Él es el que fertiliza, Él está en control de todo lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo es el que está ayudando, ¿verdad? Él es el que está ayudando a regar todo esto. Y ahora vemos que Jesús es la vid verdadera, es nuestro tronco, ¿verdad? Nuestra fundación. Entonces vemos que como hay unas ramas secas que vamos a entrar mientras vayamos hablando de esto, voy a entrar un poquito más en detalle y vemos esta parte linda que es la que me gusta a mí con la subita. Vemos que hay una rama que está completamente verde con fruto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar en este lado. Nosotros somos estas ramas que estamos frutos por medio del Espíritu Santo, estamos creciendo, Dios nos está dando el crecimiento y nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo porque estamos atados al tronco, ¿verdad? Tú nunca has visto un árbol que no esté, una rama que no esté atada al tronco y que esté verde. Se va a morir con el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay esta parte aquí, esta parte es la parte en donde muchos, ¿verdad?, se quedan estancados, ¿verdad? En donde sí hay un crecimiento, pero no hay frutos, ¿verdad? Entonces yo quiero que mientras vayamos hablando de esto, yo quiero que tú tengas esto en tu mente, que tengas este dibujo en tu mente y siempre tenga en mente que Dios es el labrador, Él es el que controla todo, todo. Sin Dios nada puede ocurrir. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad? Dios nos trae esa semilla, la semilla crece, ¿verdad? Entonces es la vid verdadera, el tronco verdadero. De aquí es que viene toda la fuente, toda la energía, ¿verdad? Todo lo que hace crecer viene de aquí. Entonces nosotros siempre tenemos que estar conectados a Jesús. Conectados para tener esa nutrición, ¿verdad?, espiritual en Jesús, porque nosotros queremos, ¿verdad?, vernos así, que nuestra vida espiritual se vea verde, robusta y con fruto. Amén. Yo soy la vid verdadera, Jesús dice, ¿verdad? Es la fuente de la vida, de crecimiento y de productividad espiritual. Y luego dice, y mi Padre es el labrador. Y sabemos que un labrador es el que planta la semilla, ¿verdad? El que cuida, el que fertiliza, el que poda, el que limpia, el que protege. Y los pámpanos o las ramas, ¿verdad?, son sus discípulos, nosotros, ¿verdad?, que estamos sujetos al tronco. Esto es lo que quería Jesús comunicarle a sus discípulos, lo importante que era estar sujeto a Él. Lo importante que era estar ahí pegaditos de Jesús, teniendo esta nutrición. El verso 4 dice, permaneced en mí. Él dice, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahí vemos cómo Jesús dice, permanecer en mí. Él no te está dando una sugerencia, Él te está dando un mandamiento. Permaneced en mí. Y después te da una promesa. Te dice, porque yo voy a permanecer en ti. Amén. Te está entregando, ¿verdad? Él te dice qué tienes que hacer, pero también te dice qué es el resultado de lo que va a pasar si haces lo que Él te está diciendo que hagas. Juan 14:15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Permanecer describe algo que sigue donde está. Algo que continúa fijo, ¿verdad? Es continuar. Mi primer punto es, el resultado de la salvación es conexión. Nuevamente, el resultado de la salvación es conexión. Jesús no solamente está entregando una salvación, sino que también Él está entregando una conexión espiritual hacia el Padre. Primera de Juan 4:15 al 16 dice, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Aquí vemos cómo el amor personal de Dios puede sanar, ¿verdad? Puede restaurar, puede transformar la vida de una persona, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en Cristo, el primer fruto que se da es el de nosotros mismos.
Nosotros no podemos nosotros no podemos dar fruto si no estamos permaneciendo en Cristo y no estamos trabajando con nuestros propios frutos primero, ¿verdad? Y quizás tú me preguntas, ¿cuáles serán esos frutos? ¿Verdad? Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles serán esos frutos? Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos que tenemos. Que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando nosotros realmente ponemos estos frutos en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros practicamos amor, cuando nosotros practicamos paciencia, tenemos, ¿verdad?, paz, mansedumbre en nuestras vidas, tenemos templanza, benignidad, bondad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues entonces Dios comienza a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Dios comienza a cambiar nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que las personas de afuera ya están viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando esos frutos del Espíritu están en ti, tú te conviertes en un testimonio vivo del Señor, ¿verdad? Entonces ya esos frutos, ya tú estás preparado para dar fruto, porque estás aplicando todo esto a tu vida, ¿verdad? Y a veces es difícil aplicarlo, especialmente la paciencia. Pero cuando tú lo aplicas, cuando las personas ven ese reflejo, que hay algo diferente en ti, ahí es que está tu testimonio. Muchas veces no se tiene ni siquiera que hablar para que alguien venga y te diga, yo creo que tú eres cristiano, tú eres cristiana, hay algo en ti que es diferente, ¿verdad? Es los frutos del Espíritu trabajando sin tú tener que hacer absolutamente nada. El reflejo de Cristo está en ti, ¿verdad? El permanecer en Jesús produce que nosotros vivamos influenciados por el Espíritu Santo y que nuestras vidas sigan en crecimiento. Hay una comunión ininterrumpida con Jesús. Y cuando yo hablo de ininterrumpida, es que sigue, que es consistente, que sigue, como los años de la vida, que no se detienen, las canas que llegan. ¿Cuántos tienen canas aquí? Y que no se van, ¿verdad? Es algo que tú no puedes detener. Los días, lunes, martes, miércoles, es algo que tú no puedes detener, ¿verdad? Viene el año 35, el 40, el 50, el 60, el 70. Tú no lo puedes tener, es algo ininterrumpido. Así tiene que ser nuestra relación con Jesús. Así tiene que ser nuestra conexión con Jesús. Es algo ininterrumpido. Y lo bueno de los años es que te trae algo, ¿verdad? Entre más tú vives, más sabio tú eres. ¿Verdad? Entre más canas, la palabra lo dice, que las canas, ¿verdad?, son una de esto de sabiduría. Amén. Los años traen sabiduría. Cuando tú permaneces en Jesús de una manera interrumpida, esto trae sabiduría a tu vida. Esto te hace más sabio y más sabio, te ayuda a tomar decisiones correctas. Debemos siempre movernos con la conciencia de que Él quiere manejar nuestras vidas. Nosotros debemos ser libros abiertos. El estar conectado nos permite tener una confesión abierta ante Dios. ¿Tú sabes lo que es una confesión abierta ante Dios? Es que cuando tú fallas o cuando yo fallo, yo puedo ir yo misma y decirle al Señor, perdóname Dios, he fallado. Es que yo no necesito a mi mamá o a mi abuela o a mi hermana o al hermano en la iglesia o al pastor. No necesito a nadie que vaya por mí a decir al Señor, perdónalo porque ha fallado. Es tener esa conexión abierta, ¿verdad? Es tener esa confesión de nosotros poder ir ante Dios y decirle, Dios, aquí estoy, he fallado, ayúdame a seguir adelante, perdóname, sin tener a nadie en el medio. Amén. Debemos, ¿verdad?, no solo vivir una vida con un título. Vivir una vida con un título es solamente ser llamados cristianos. Nosotros tenemos que poseer el título. ¿Ve? Tenemos que poseerlo. La palabra dice en 1 de Pedro 2:19 que nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas.
Entonces tenemos que tener una vida real. Tenemos que ser reales. Tenemos que vivir una vida continua en la verdad. Es que cuando tú habitas, ¿verdad? Cuando tú habitas en Cristo, tú puedes ver la tentación, pero no caer en el pecado. Está ahí al lado, pero no vas a caer en el pecado. Porque tú sabes tú sabes el título que tú tienes en tu espalda. Tú sabes que ese título a ti te está diciendo que yo le pertenezco al Creador. Yo soy un hijo de Dios, nación santa, un pueblo escogido. Aleluya. Muchas veces el diablo viene a tratar de jugar con nuestras mentes. Es que hay que ser sincero. El diablo viene a tratar de jugar con nuestras mentes. Por eso es que es tan importante nosotros siempre permanecer y estar en conexión con Jesús. Es importante que nosotros sepamos el título que nosotros poseemos. Es importante que tú sepas esa descripción. ¿Verdad? Cuando tú aplicas para un trabajo, lo primero que tú ves es las responsabilidades de tu trabajo. ¿Cómo te van a llamar a ti? ¿Verdad? Me voy a llamar doctor, me voy a llamar medical assistant, me voy a llamar, yo trabajo en enfermería, por eso es que digo doctor, ¿verdad? Cuando tú estás en conexión con Dios, con Jesús, tú tienes que saber cuáles son tus responsabilidades, cuál es tu título, qué es lo que tú estás poseyendo en tus manos. Porque eso es lo que te va a mantener a ti, moviéndote, posicionándote, moviéndote de una manera en que tú puedas dar fruto o puedas estar en las ramas secas. Cuando nos sometemos al Señor y le permitimos que Él maneje nuestras vidas, nosotros podemos ser fructíferos. Y mi punto número 2 es, el propósito de ser tallados es para poder ser fructíferos. El propósito de ser tallados es para poder ser fructíferos. Y yo quiero leer nuevamente el versículo número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Toma tiempo para que una viña produzca. Los primeros años de la viña, ¿verdad? De uvas, perdón, es en cuanto a ver cómo crece, ¿ok? Los primeros años las raíces van más profundas. Las ramas crecen y se esparcen a los lados y luego viene el fruto. Entonces la viña normalmente está aguantada por una rejilla o una enredadera para que no caiga al piso. Yo estaba leyendo que en un lugar, se me olvidó el lugar, pero estaba leyendo que en este lugar ellos tienen viñas que están en el piso, pero están aguantadas con una roca. O sea, no están tocando el piso, están aguantadas con una roca. Pero normalmente están en una rejilla, hay una rejilla que está aguantándola. ¿Puedes poner otra vez? Can you put back the picture? Que la está aguantando, para que tú veas cómo se ve, ¿verdad? ¿Ves? Aquí hay una línea que está aguantando el árbol, ¿verdad? Para que no se caiga, porque las ramas son débiles. No es el tronco. El tronco está bien fundado, bien fundamentado. Son las ramas que son débiles. Entonces tiene que haber una enredadera para que las ramas se aguanten. El principal propósito del labrador es que haya mucho fruto. O sea, cuando tú cultivas, tú quieres que haya fruto, ¿verdad? Él las cuida, Él riega, Él regresa, las fertiliza, las nutre y siempre está mirando que no hayan brotes. ¿Sabes los brotes? Eso que pudren las hojas, esos gusanitos que pudren las hojas, ¿verdad? Y que no hayan ramas secas. Entonces, ¿qué Él hace? Él saca todo lo que está dañado, todo lo que está dañado no se queda, Él lo saca. A veces las ramas secas se caen por sí solas, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos como esas ramas verdes y frondosas,
¿verdad? Él quiere que nosotros autoanalicemos nuestras vidas y veamos qué es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas, que pueden, ¿verdad?, hacer que nosotros nos convirtamos en ramas secas. ¿Qué relaciones hay en tu vida que Dios quiere eliminar? ¿Qué relaciones hay en tu vida que Dios quiere eliminar? Y sí tenemos que hacer por ella. Yo no estoy diciendo que ahora tú vas a sacar todo el mundo de Facebook y a bojar y vas no, tú no eres bueno para mí, no voy a compartir contigo, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser ese testimonio y poner esa semilla. Pero no podemos permitir que las acciones de ellos dañen nuestra permanencia en Cristo. No podemos permitir eso, ¿verdad? ¿Qué amigo o qué amigas tú tienes que en vez de tú ser testimonio para ellos, las acciones de ellos están haciendo un tropiezo para ti? El principal propósito de Dios es que nosotros demos fruto, no que seamos ramas secas, ¿verdad? Que nosotros florezcamos. Isaías 27:6 dice: florezcan y echarán renuevo y la faz del mundo se llenará de fruto. Las ramas secas se estancan en el crecimiento, ¿verdad? Y Dios no quiere que haya un detenimiento en nuestras vidas. Él no quiere que solamente nosotros escuchemos el evangelio o que hagamos una profesión de fe o que nos bauticemos y nos quedemos estancados. Él no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere que nosotros demos fruto. Entonces, estos versos hablan de fruto, que es el tuyo, ¿verdad? Habla de mucho fruto y habla más fruto. Continuamente, entre más conexión tú tengas con el Señor, entre más tú estés conectado con Dios, es más y más y más y más fruto. Cuando hay una desconexión en Dios, cuando esto ocurre, hay una puerta que se abre para que el diablo ponga ataduras en la vida de nosotros. Cuando tú te desconectas por cualquier situación que tú estás pasando en tu vida, quizás porque, y este es el más popular, a veces nos desconectamos de Dios porque cometimos un error y sentimos vergüenza, ¿verdad? Y no tenemos la cara para ir al Señor. Ay, Señor, yo cometí este error, yo no sé ni cómo ir a donde Él, ¿verdad? Y nos desconectamos. Y el enemigo usa esa puerta para seguir alejándonos. Muchas veces es porque hemos sido heridos, porque nos hieren, ¿verdad? Porque alguien en la iglesia o alguien en nuestra familia nos hizo algo y nos hiere, nos desconectamos, ¿verdad? Quizás porque estamos pasando, hermano, por una enfermedad o por una depresión, o quizás es porque estamos inseguros, o porque tenemos problemas con nuestros hijos, nuestras finanzas, o que estamos viviendo un divorcio, y todas estas cosas nos desconectan. Y el problema que pasa es que cuando hay desconexión, ¿verdad?, nos enfriamos. Y cuando nos enfriamos, hay mucha probabilidad de que nos convirtamos en ramas secas. Cuando nosotros permitimos a Dios, ¿verdad?, que tenga control de todo, ¿verdad?, Él nos levanta del piso, ¿verdad? Cuando vivimos tantas luchas, nosotros a veces nos podemos sentir como esas viñas que están en el piso que nos dan fruto. Pero Dios, Jesús es tan bueno. Jesús es tan bueno que Él nos levanta, ¿verdad? Siempre está levantándonos. Hay muchas veces los creyentes no dan fruto porque no han permitido que Jesús los levante del piso, ¿verdad? No han permitido que Jesús tome el control de los matrimonios, no han permitido que Jesús tome el control de nuestras inseguridades, de una depresión, no han permitido que Jesús tome el control de nuestras vidas. Entonces nos mantenemos en el piso. Una viña siempre está sujeta a esta enredadera para producir. Amén. No podemos producir frutos si no estamos atados a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos encontramos en esos momentos donde nos sentimos desconectados, ¿verdad? Donde nos sentimos, ¿verdad?, que estamos desconectados de Jesús.
debemos preguntarnos, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tenemos que cortar de nuestras vidas? Relaciones, distracciones, inseguridades. ¿Y cuál es nuestro fruto ahora? Estamos trayendo fruto. Estamos trayendo fruto a nuestras vidas y estamos trayendo fruto a las vidas que nos rodean. Jesús nos da dos maneras, ¿verdad?, de mantenernos. Jesús nos da algunas maneras de mantenernos conectados a Él. Él nos talla, Él nos poda. La palabra en español es podar, ¿verdad? Él nos talla, nos corta. Dios está cortando hoy. Dice, toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí. ¿Cómo nos poda el Señor? ¿Verdad? ¿Sabe? El Señor quita de nosotros todas esas hojas que están podridas y dañadas. Todos esos tallos, ¿verdad?, que tienen que cortarse. Él usa su palabra como esas tijeras moladas que tú tienes de podar, ¿verdad? A mí me da fiebre en la primavera, ¿verdad? Yo me creo que yo tengo una finca detrás de mi casa. ¿Verdad? Y mi patio es así de grande y yo me creo que yo tengo una finca detrás de mi casa y yo empiezo y me voy para afuera con el gojito, con los zapatos llenos de tierra, como si estuviera en Puerto Rico, ¿verdad? Cierro los ojos y veo las matas de guineo y las chinas y todo eso y me creo que estoy en Puerto Rico y voy y tengo una greenhouse, yo no sé cómo se dice eso en español, pero tengo una pequeña casita que le da el sol y a veces se me queman las cosas porque no las saco, pero anyway, estamos trabajando en eso. Me da fiebre y el verano pasado yo compré unas tijeras, porque las mías estaban mohosas, las dejé afuera y estaban mohosas y compré estas tijeras que estaban eran bien amoladas, y yo tenía rosales en la casa y empecé a cortar los rosales, pero para que corte los rosales, José fue el que me dio el tip, ¿verdad? Lo tengo que cortar de lado. Hay una manera específica de tú cortar el tallo para que este tallo dé fruto. Dios lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros somos podados de una manera específica. No todo el mundo es podado de la misma manera. Dios usa la misma tijera, pero somos podados de una manera específica para que nosotros podamos dar fruto. La palabra de Dios son como esas tijeras amoladas que nos cortan específicamente a la necesidad de cada uno de nosotros. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué lindo está ese verso. Aleluya. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus pensamientos, de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la que nos refina, hermanos, quitando las impurezas, quitando la contaminación, ¿verdad? Cuando tú abres la palabra de Dios y la estudias, ella te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Vamos a dejar de estar preguntando tanto. Vamos a abrir la palabra del Señor, ¿verdad? Te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. En dónde estás fallando y por qué estás fallando. Qué es pecado y qué no es pecado. La palabra del Señor es como un espejo. Es un espejo. Tú sabes cuando tú te ves en el espejo. Yo me veo muchas veces en el espejo. Yo me miro un montón de veces en el espejo. Las mujeres saben, ¿verdad? Que nos miramos un montón de veces en el espejo. Antes de yo llegar para acá, yo me miré y me cambié los zapatos 2 veces y me miré en el espejo. Nosotros nos vemos, los hombres también, déjame no decirte, los hombres también se ven mucho en el espejo, ¿verdad? Y vemos nuestras cualidades, ¿verdad?
Vemos nuestras imperfecciones, vemos esas arruguitas que nos están saliendo. Nosotros vemos todo en ese espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo donde te enseña tus cualidades, te enseña quién tú puedes ser en el Señor. Pero también te va a enseñar tus imperfecciones para que tú hagas algo por ella. Amén. Y lo importante de este espejo de la palabra de Dios es que al final de todo, el reflejo que tú vas a tener es Cristo. Es Cristo. Esa es la única diferencia de yo mirarme a un espejo regular a mirarme en la palabra. El espejo regular yo voy a ver a Mari. En la palabra yo voy a ver a Cristo. Aleluya. Qué lindo es Dios. Juan 17 dice, santifícalos en la palabra, tu palabra es la verdad. Nos limpiamos permaneciendo en Jesús, aún siendo fructíferos, aún teniendo 30, 40 años en el Evangelio, 10 años, 5 años, no importando cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, cuánto tiempo tú llevas en Jesús, cada uno de nosotros somos podados. Dios tiene algo siempre que cortar en nosotros. Siempre tiene que cortar en nosotros, ¿verdad? Dios siempre tiene que eliminar, siempre tiene que moldear algo en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos lidiando en estos momentos ahora con nuestros propios pensamientos. Muchos de nosotros estamos lidiando con nuestras inseguridades. Muchos estamos lidiando si somos cualificados o no somos cualificados. Estamos lidiando con todas esas cosas. Otros estamos lidiando con nuestro temperamento. Esa es una que Dios tiene que cortar de cantazo sin mirar, ¿verdad? Otros de nosotros estamos, ¿verdad?, lidiando con nuestra actitud hacia otras personas, con nuestro comportamiento, con nuestro servicio, con nuestro compromiso a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él viene y nos talla. Y nos talla en todas esas áreas. Es como esa mata de rosa. Cuando tú tallas esa mata de rosa, déjame decirte, ya se ve fea. Cuando tú terminas de tallar esa mata de rosa, ella se ve fea. Tú cortas toda la rosa, se queda desnuda. Se queda sin rosa, se queda sin lo que puedes ver es más que los tallos, ¿verdad? Cuando Dios talla nuestras vidas, nosotros podemos vernos de esa manera y no nos va a gustar, se siente feo. Muchas veces se siente feo que Dios nos talle. Pero Señor, tú estás diciendo que yo tengo un temperamento malo. Yo no. Señor, que le di actitud a esa persona. No, yo no necesito ser tallada en esa área. Muchos de nosotros muchos de nosotros también nos comparamos, ¿verdad? Muchas veces nos comparamos y vemos cómo Dios nos está tallando por todos lados, ¿verdad? Como Dios está tallando al hermano en una sola cosita, pero nosotros estamos aquí tallándonos, la tijera está cogiéndonos por todos lados, ¿verdad? Dios tiene que trabajar con mi temperamento, Dios tiene que trabajar con mis inseguridades, Dios tiene que trabajar con mi compromiso, Dios tiene que trabajar con mi actitud, Dios tiene que trabajar porque soy muy callado, Dios tiene que trabajar porque hablo mucho, Dios tiene que y siempre, ¿verdad? Dios está tallándonos y nos sentimos que estamos tallándonos por todos lados y nuestra excusa para no dar fruto es que todavía Dios está trabajando con nosotros, ¿verdad? Pero quiero darte una mala noticia. Dios nunca deja de trabajar contigo. Dios nunca deja de trabajar con nuestras vidas. Así es que si tú estás esperando a que Dios termine contigo para dar fruto, nunca vas a poder dar fruto. Porque Dios siempre está continuamente tallándonos y trabajándonos para que nosotros podamos dar fruto, más y más y más fruto. La rama que se poda todavía sigue atada al árbol. Nosotros, aunque estamos siendo podados, aunque quizás estamos pasando por el proceso, todavía estamos atados a Jesús. Cada uno de nosotros no debemos comparar nuestro fruto.
Nuestra meta es dar 100%. Pero Oscar, si tú puedes dar 30, está bien. Yolanda, si puedes dar 60, está bien, ¿verdad? Si puedes dar 50, está bien. Eso está bien. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos atados a la vid, en vez de nuestro fruto decaer, va a incrementar. Va a incrementar. Tú quieres que ese 30 se convierta en 40. Tú quieres que ese 40 se convierta en 50. Tú quieres que cada día que pase tú puedas seguir trabajando más y más y más para que tú sigas, ¿verdad? Incrementando el conocimiento y sigas trayendo más y más y más y más fruto. Mateo 25:23 dice: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Padre, es tan lindo, ¿verdad? Cuando en lo fiel, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. O sea que si tú solamente estás pensando ahora mismo que tú tienes 5%, ¿verdad?, de tu fruto, sigue buscando al Señor. Sigue atándote del Señor para que puedas seguir subiendo, porque la palabra lo dice, que si en lo poco Él es fiel, en lo mucho Él te va a poner. Aleluya. Hubo un momento en mi vida que yo me sentí bien desconectada del Señor. Como muchos de ustedes saben, yo pasé por una depresión bien severa hace algunos años atrás. Y llegó un momento en que yo me preguntaba, ¿valdrá la pena levantarme para orar? ¿Valdrá la pena levantarme para yo poder leer la Biblia? Y tenía esa mentalidad, ¿verdad? Y me desconecté por completo. Me desconecté en donde que yo sentía que que abrir la Biblia no tenía sentido. Y llega una persona, una hermana donde mí, y me dice, ¿verdad? Me dice: no te olvides de las promesas de Dios. Me dice: su palabra no retorna atrás vacía. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Él lo va a hacer. Y yo dije, ok. Lo sentí en mi espíritu. Yo dije, ok, Señor. Y comencé a orar. Nuevamente comencé a buscar de Dios. Comencé a conectarme. Le puse el conector al cable, ¿verdad? Comencé a conectarme a esa energía del Señor. Y comencé a orar. Y comencé a orar. Y comencé a leer la palabra. Y aunque no vi el fruto rápidamente, porque mi depresión me cogió casi 2 años y medio salir de ella. Aunque no vi el fruto rápidamente, vi la transformación. Vi los cambios. Algo pasó en mi vida que era diferente a el día anterior. Y entre más yo oraba y entre más yo entraba en esa conexión con Dios, más Dios contestaba mis oraciones. Dios contestaba mis oraciones. Yo hacía la oración por la mañana y ya por la tarde ya Dios me estaba dando contestación. Y es increíble cómo Dios trabaja, porque nadie sabía por lo que yo estaba orando y Dios mandaba a personas que ni me conocían y me daban palabra y me decían: haz esto, porque mi depresión fue por paso, ¿verdad? Yo fui un proceso de sanidad por paso, ¿verdad? Y Dios me sanó paso a paso, pero Dios me sacó de ahí y dio fruto, amén, y dio fruto. Las promesas, mi último punto es: las promesas llegan cuando permaneces en Cristo. Las promesas llegan cuando permaneces en Cristo. Hay promesas que Dios te entrega cuando tú permaneces en Él. Aquí sus mandamientos tienen como resultado una promesa. Cuando tú estás en constante conexión, hay una promesa. Tus oraciones son contestadas. Cuando tú estás orando, cuando tú estás conectado con el Señor, Él cubre tus necesidades. Y lo dice la palabra. En 1 Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos escucha, hermanos. Cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Él contesta nuestras oraciones. Al permanecer en Jesús, estamos glorificando a Dios por medio de tu justicia, por medio de tu carácter bondadoso, por medio de tu testimonio. Es tan importante tu testimonio. ¿Qué pasa cuando otros ven esto en ti?
cuando ven tu justicia, tu carácter bondadoso, cuando ven tu testimonio. ¿Qué pasa? Cuando otros ven este cambio y ven la transformación que Dios ha hecho en ti, le estás permitiendo a ellos ver la mano de Dios. Y ellos van a querer lo que tú tienes, porque no viene de ti, viene del Creador. Ellos van a querer eso. Entonces ahora tu testimonio se está convirtiendo en un deseo de conversión a otras personas. Tu testimonio es el que está dando frutos. Ahora esa persona que tú le hablaste ayer o que le vas a hablar mañana, va a llegar un momento en que va a decir, wow, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Entonces tú sabes qué va a hacer. Quizás no lo hace al frente tuyo, pero cuando esté en el lugar secreto, ¿verdad? En su casa, va a decir, Dios, ayúdame. Dios, yo vi lo que hice con José. Yo quiero que tú hagas eso conmigo. Y va a empezar a pedirle ayuda a Dios y va a empezar a aceptar al Señor. Entonces Dios es glorificado por nuestro propio fruto. Tus promesas son contestadas, glorificas a Dios por medio del fruto y demuestras que eres un buen discípulo. En conclusión, Jesús no solo nos entrega salvación, sino nos entrega una conexión a Él. Él quiere que nosotros estemos conectados con Él. Él no quiere que nosotros seamos ramas secas. El principal propósito de Dios es que demos mucho fruto. Cuando Dios nos limpia, nos talla, sí, hermanos, puede doler. Cuando Dios nos talla, puede doler. Y quizá el tallado que Dios nos va a dar, quizás el proceso va a ser un poquito largo. Pero si nos mantenemos conectados con Dios, vamos a ver el fruto. Y eso es lo importante, el fruto. Es tan simple como eso. Mantenemos una conexión con Dios, vamos a ver el fruto. En nuestras vidas vamos a ver mucho fruto, en las vidas de otras personas. Imagínate tú que estás aquí hoy y le dices que sí al Señor. Y permites que el Señor te talle y que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti y que te llenes de los frutos del Espíritu y que haya un reflejo, una transformación, un cambio y que tú puedas venir y puedas traer a otras personas a Cristo y pues esas personas puedan ser transformadas. Imagínate tú lo grande y lo glorioso que eso es para el cielo. Imagínate tú eso. El Espíritu Santo es tan hermoso. Mantenernos conectados sí puede ser difícil, pero Dios nos dejó ayuda. Dios nos dejó ayuda. La semana que viene vamos a estar enfocándonos en esa ayuda. Dios nos dejó ayuda, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está con nosotros para cambiarnos, para ayudarnos a transformar, ¿verdad? Si de alguna u otra manera ponemos sobre nuestros pies, si de alguna u otra manera tú sientes en tu corazón, en tu vida, una desconexión. Si sientes una desconexión de alguna u otra manera, ¿verdad? Si te quieres quedar en tu silla, te puedes quedar en tu silla. Si quieres pasar al frente, puedes pasar al frente. Yo quiero hacer una oración bien pequeña, bien pequeña. Si tú sientes que tú estás desconectado de una manera u otra, ¿verdad? Si sientes que no estás produciendo fruto, levanta tu mano, pasa al frente. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por este día tan hermoso que has puesto en nuestras vidas, Señor. Y te pido por cada vida que está aquí, Señor Dios, que esta palabra, Padre amado, haya traído, mi Dios del cielo, una convicción a sus corazones, Padre. Toca, mi Dios, toda persona que está desconectada de ti, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú conectes, Padre del cielo, que tú le dejes ese deseo, esa pasión, mi Dios del cielo, de conectarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.